Alguien dijo que la oración es la fuerza más grande del alma. La oración es la fuerza o la energía más grande del alma. Así que estamos en este trimestre hablando acerca de la oración. Acerca de la oración. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de depender de Dios y tomarnos de la mano de Dios. Y el primer paso que nosotros damos es orar. Es orar. Un creyente que ora a Dios tiene energía espiritual. Un creyente que ora tiene poder espiritual. Un creyente que ora es una persona que avanza en la vida cristiana. Un creyente que ora es una persona que aprende disciplinas de vida cristiana. Por eso decimos que la oración es la más sublime energía del alma, del hombre que es capaz de generar. En el Salmo 5, que vamos a estudiar, vamos a ver ahora, Salmo 5, del 1 al 12, David pide a Dios protección y lo hace con elementos de lamento y protesta, hablando de su inocencia y su confianza en Dios. David está en la presencia del Señor cuando puso a sus enemigos en oración al Dios Todopoderoso. Su oración tiene dos propósitos específicos en este salmo. Y David dice, ayúdame, Señor. David dice en la oración, ayúdame, Señor. Pero también dice, destrúyelos, oh Dios. Recordemos que David está en persecución. David está siendo perseguido por sus enemigos. Y lo que David pide en oración a Dios es que lo ayude. Que lo ayude a poder tener defensa o a defenderse de sus enemigos. Pero también dice, destrúyelos, Señor. Destruye los enemigos, Señor. Así que hay dos elementos muy importantes en este salmo que David hace. Destrúyelos, oh Dios. ¿Puede un creyente orar así? ¿Puede un creyente orar así como oró David? Pues sí. Sí. Desde el hecho de que este salmo o estos salmos están escritos, es para que nosotros aprendamos. Es para que nosotros aprendamos a orar. Y por eso estamos hablando sobre aprendiendo a orar en el Espíritu a Dios. Recuerdan que el primer salmo hablamos acerca de aprender a orar en el Espíritu, es orar con confianza en Dios. En el Salmo 4 aprendimos que orar en el Espíritu es orar con fe en Dios. Y en este salmo estamos aprendiendo, o vamos a aprender, vamos a ver lo que David nos enseña. Veamos dos maneras de orar que nos enseña David. Ahí va a aparecer.
Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Esa palabra, escucha, tiene que ver con la oración que David hacía. Dice, escucha, oh Jehová, mis palabras. Considera mi gemir. Cuando se está en angustia, se está en dificultad, se está en problemas, llegan momentos angustiosos en la vida del creyente. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que ir a Dios en oración. Hay que ir a Dios en oración. Entonces David ora a Dios pidiendo intervención a su favor. Y ahí lo primero que encontramos, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Cuando oramos es muy importante esa palabra. Cuando gemimos es porque estamos en angustia. Estamos en dificultad y nosotros tenemos que orar hacia el Señor. En el Salmo 17:1 dice, oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. David está orando. En el Salmo 55:1 y 2 dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme cuando clamo en mi oración y me conmuevo. Este es un imperativo de David que le pide, escúchame, Dios, escúchame. Está atento a mi clamor, Dios mío. Ve mi situación, Dios. Ayúdame. Este es un imperativo que David hace a Dios en su situación angustiosa. Oremos a Dios como David en cualquier angustia que tengamos en la vida. Busquemos a Dios en oración, así como David lo hacía. Todo aquel que ora a Dios es porque necesita de Dios y se humilla delante de Dios. Pero el que no busca a Dios en oración es porque cree que no necesita a Dios, cree que las puede todas, cree que no se humilla delante de Dios. Pero la oración es un acto de humillarnos delante de nuestro Dios. Y todos tenemos dificultades en la vida. Luego encontramos allí en los versículos 2 al 6. Dice, está atento a la voz de mi clamor y declara que Dios es su rey. Y Él es Dios de Israel y de toda la tierra. Dios es rey. Y es el rey de Israel y es el rey de todo el universo. Ese es nuestro Dios. El mundo necesita humillarse delante de Dios. Y lo primero que puede hacer es buscar a Dios en oración. David era un rey, el rey de Israel, el ungido de Dios. Pero él está entonces buscando al Señor. Vean los versículos 2 al 6. Dice, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Le decimos al Señor, Rey mío y Dios mío. ¿Tiene usted a Dios como Rey de su vida?
¿Adora usted al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ojalá que sí. Pero ¿qué más está diciendo el versículo 3? Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que te complaces en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Esa es la oración del rey David. Así ora el rey David. Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. A ti oraré. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré y esperaré. ¿Cuántas veces al día ora usted? ¿Cuántas veces se arrodilla delante de Dios? ¿Lo hace por la mañana? ¿Lo hace al mediodía? ¿Lo hace por la tarde? ¿Se humilla delante de Dios y le busca en oración? Pues ojalá que sí, porque es la energía del alma, es la fuerza del alma. Porque tú no eres un Dios que te complaces en la maldad. Dice, el malo no habitará junto a ti. Tú no eres un Dios que te complaces en la maldad de los hombres. Aquí entre nosotros habrá alguien que tiene maldad, hace maldad entre nosotros. ¿Habrá algún creyente? Aunque David está hablando a sus enemigos, a los rebeldes, pero a veces a nosotros como creyentes también se nos mete la maldad. Y pensamos cosas malas. Y hacemos cosas malas. Pero el malo no habita. Dios no habita con los malos. Con el que hace maldad, no, Dios no está de acuerdo. De ninguna razón. Entonces, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán ante tus ojos. En otras palabras, los tontos no estarán ante tus ojos. Esa es la palabra insensato. Insensato es una palabra dura, que no entiende, no pueden estar delante de los ojos de Jehová. Aborreces a los que hacen iniquidad. Dios aborrece a todo aquel que hace pecado. David lo dice, que Dios los aborrece. ¿Hemos pecado nosotros? ¿Ha cometido algún pecado en esta mañana? ¿O no? Ojalá que no. Porque Dios no quiere eso. Dios no está de acuerdo con eso, ¿verdad? Entonces dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Destruirás a los que hablan mentira. Así que, hermanos, no hay lugar para las mentiritas blancas.
No hay lugar para los creyentes que dicen, mire, es que esta es una mentirita blanca. No existe tal cosa. No existe. Para los creyentes, para los hijos de Dios, no vivimos aquí para mentir, sino para decir siempre la verdad. Siempre la verdad. Les parezca o no les parezca a los hermanos o a las hermanas o a los jefes, a los compañeros de trabajo, a los que andan a su lado, les parezca o no les parezca, estamos aquí para decir la verdad. Dios no está de acuerdo con las mentiras. Muy bien, entonces, al hombre sanguinario, al homicida, Dios no está de acuerdo con ese tipo de gente. No quiere nada de él. Y Dios entonces no está al lado de ellos. Dice, y engañador, a esos abomina Jehová. A ese tipo de gente abomina Jehová. A ese tipo de gente los vomita Dios. A ese tipo de gente los hace a un lado Dios. A ese tipo de gente Dios los destruirá si no se arrepienten. A ese tipo de gente Dios no los bendice. Y por eso es que la iglesia de Cristo es iglesia santa. Es iglesia sin mancha. Es iglesia sin arruga. Es una iglesia pura y santa delante de Dios. Por eso los hijos de Dios, las hijas de Dios, no podemos tener relación con los del mundo. Si va a acercar a uno del mundo es para llevarle el evangelio, para predicarle el evangelio, para enseñarle cómo viven los hijos de Dios. Para eso. De lo contrario, no es así, no es así. A ese Dios hay que orar siempre. Hay que orar de mañana. Pedir a Dios que quite toda maldad, toda insensatez de todos los pecadores, todos los mentirosos, todos los homicidas, todos los engañadores. Esta es la oración del ungido de Dios, del que era como el corazón de Dios, el rey David. David ora así. ¿Puedo orar así como creyente? Sí, usted puede orar así. Así podemos orar. Sí, pedimos toda protección de parte de Dios. David pide que le guíen su justicia. Versículos 7 y 8. Dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. La abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. ¿Por qué está usted aquí esta mañana? Por la abundante misericordia de Dios. Porque Dios le salvó, porque Dios le perdonó, porque Dios lo justificó, porque Dios lo redimió, porque Dios le perdonó. Y todo se hizo por la misericordia de Dios. Y la base de la misericordia de Dios es la justicia de Dios. Dios le ha declarado a usted una persona justa por su misericordia, porque usted es perdonado.
¿Cuántos pecados le ha perdonado el Señor? Todos. ¿Por qué va a ir usted al cielo? Porque es perdonado. Porque Dios le justificó, le perdonó, le santificó, le hizo una persona especial para su gloria. Y por eso nosotros tenemos lo que tenemos de parte de nuestro Dios. Entonces dice, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. La oración del rey David. Hermanos, es la oración la que nos salva. Es la oración la que nos tiene viviendo para Dios. Hay que orar de mañana. Hay que orar a toda hora. Y no es necesario que usted se arrodille. Caminando usted va orando. Viajando en el avión usted va orando. Viajando en el carro usted va orando. Viajando en la bicicleta, en la moto, usted puede ir orando. Usted está sentado, usted está caminando, usted está viajando, usted está trabajando, usted está estudiando, puede estar en oración. Y es la que nos libra y la que nos ayude a ser cristianos victoriosos. Todos los días tenemos que tener victoria. ¿Sobre qué? Sobre Satanás, sobre el mundo y sobre la carne. Creyentes victoriosos que vivimos así para la honra y la gloria de nuestro Dios. David se compromete a estar siempre en la casa de Dios para adorarle con todo temor, con toda humildad. Esta es la oración que acepta Dios de sus hijos. Oremos así a Dios. Hay que orar por la mañana, al mediodía, por la noche, a nuestro Señor. David es ejemplo de un creyente que ora. Y hay otros hombres como Daniel. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Así que, hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir en oración. Adorar. Adorador es aquel que se ve, que reverencia a Dios, que le rinde reverencia a Dios orando. Cuando usted y yo nos postramos a orar o estamos orando, estamos siendo adoradores. Adoradores que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Allí en su casa, aquí en el templo y donde quiera, el Señor nos invita a que oremos a Él. En segundo lugar, David ora a Dios haciendo un contraste entre el rebelde y el fiel adorador. Mire el contraste que David hace. David ora a Dios haciendo un contraste entre el rebelde y el fiel adorador. Versículos 9 al 12. El fiel adorador pide a Dios en oración que enderezca su camino, porque en la boca del rebelde no hay sinceridad, sino maldad.
son lisonjeros. Versículos 8. Enderezca delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Mire lo que está diciendo David acerca de ese tipo de gente, Dice entonces David, enderezca delante de mí tu camino, porque en boca de ellos, o sea, los lisonjeros, no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. ¿Qué es una lisonja o un lisonjero? Lisonjero es una persona que agrada y deleita con sus dichos carnales y mundanos al pueblo. Esa es una persona lisonjero. Lisonjero, que hace rueda porque habla cosas feas. Y la gente lo alaba y la gente le agrada escuchar a un lisonjero que habla dichos carnales, dichos cosas mundanas, que hace reír a la gente. Y la gente lo alaba. Ese es un lisonjero. Ese tipo de gente Dios no está de acuerdo con ellos. Dios no quiere eso. Y por eso dice, endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Oremos para que seamos fieles adoradores de Dios y no lisonjeros. Oremos para que seamos fieles adoradores de nuestro Dios, pero no lisonjeros. No personas que hablamos engaños, no personas que tenemos maldad, que hablamos maldades, no personas que mentimos. Ese tipo de gente Dios no está de acuerdo. Que nos libre de los malos que están a nuestro alrededor. Hay que orar. Señor, líbrame de este tipo de gente. Líbrame, Señor, de este tipo de gente. Yo no quiero ser como ellos son. No quiero hacer lo que ellos hacen. Líbrame de ser un lisonjero, Señor. Si hablo, hablo verdad. Si hablo, hablo de tu palabra. Si hablo, hablo de lo que tú eres, Señor. Ayer estuvimos evangelizando en la colonia. Y Pablo estuvo con niños. 8 niños de la edad de 9 a 14 años aceptaron a Cristo. Y una señorita de 15 años, en nuestro contacto, también aceptó a Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. O sea, hermanos, hay que ser creyentes de oración. El fiel adorador ora a Dios para que castigue al rebelde. David ora a Dios para que castigue al rebelde. Mire lo que dice el versículo 10. Dice, castígalos, oh Dios. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Castígalos, oh Dios. Destrúyelos, oh Dios. Son rebeldes, Señor.
¿Habrá un creyente rebelde? ¿Habremos creyentes rebeldes? Digámosle al Señor, castigue a este creyente, Señor. Es rebelde. Es rebelde. No quiere congregarse. No quiere evangelizar. No quiere hacer discípulos. No quiere ofrendar. No quiere diezmar. No quiere obedecer tu palabra, Señor. Castígalo, Señor. ¿Cree usted que podemos orar así? Bueno, David dice que sí. David dice que así hay que orar. Así enseña David que hay que orar. Estos son rebeldes, Señor. Estos no quieren aceptar tu palabra. No quieren obedecer tu palabra, Señor. Son rebeldes. Tócalos, Señor. Entonces, esto es justo ante Dios, el orar así en contra del rebelde, del injusto, del impío. No podemos decirle a Dios que los bendiga, que los guarde, que los prospere. Son injustos ante Dios. Y David está orando así. Ni siquiera se congregan los martes. Ni siquiera vienen los jueves. Son rebeldes, Señor. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Este es el mensaje del Salmo 5. El fiel adorador vive alegre ante Dios. Versículos 11 y 12. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Alégrense todos los que en ti confían. ¿Cuántos viven una vida cristiana alegre? Levanten la mano los que dicen, mire, yo estoy alegre porque yo soy cristiano. Yo soy hijo de Dios. Vivo alegremente delante de Dios. Mi vida es agradable para Dios. Yo vivo esa vida cristiana alegre. Pero alégrense todos los que en ti confían. Tenemos confianza en Dios. Den voces de júbilos para siempre. Den voces de júbilos para siempre. Siempre, siempre, siempre. Dando voces de júbilo. Porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Hermanos, necesitamos ser creyentes así, ser creyentes alegres, tener voces de júbilo para nuestro Dios, vivir alegremente la vida cristiana. Estamos en medio de tantas circunstancias, de tantas cosas malas de este mundo, pero los hijos de Dios tenemos que vivir allí, pero alegremente, y diciéndole al mundo que nosotros amamos a Dios, que nosotros obedecemos a Dios, que nosotros estamos felices porque somos salvos, que nosotros somos de la gran familia de Dios, con alegría, porque el Señor está a nuestro alrededor y Él nos defiende, Él nos cuida, Él nos sostiene, Él está a nuestro lado siempre. Día y noche, el Señor está con sus hijos, está con su pueblo. Y nosotros tenemos que decirle al Señor que nos libre de toda maldad y de todo
pecado. Entonces, confía en Dios. Él que está al lado, que Dios está a su lado, debemos de confiar en Dios, que Él nos defiende. Vivimos con gozo todos los días. El fiel adorador ama a Dios. Los hijos de Dios serán bendecidos por Dios mismo, pues son justos ante Dios. Vivimos justamente delante de nuestro Dios. Deuteronomios capítulo 25, versículo 1. Dice, si hubieran pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces les juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Dios está con los justos. Pero ¿cuál es la enseñanza nuestra en este salmo? Ayúdame, Señor. Defiéndeme, Señor. Líbrame, Señor. Líbrame del hombre de maldad. Líbrame del injusto. Líbrame de no ser un lisonjero. Quiero ser un fiel adorador, Señor. Ayúdame y destruye a todos aquellos que me aborrecen y quieren arruinar mi vida como hijos tuyos. Hermanos, seamos creyentes de oración. Ore al Señor. Pida al Señor la ayuda. Día tras día, momento tras momento, busque al Señor en oración y usted será un creyente victorioso. Un creyente que avanza en la vida cristiana. Y Dios lo defenderá, Dios lo protegerá, Dios estará a su lado en cualquiera que sea la situación. De enfermedad, de pobreza, de tristeza, de cualquier situación. Busquemos a Dios en oración. Ya lo recogí. Busquemos a Dios en oración. Vamos a hacerlo en este momento. Dígale al Señor cómo está usted. Dígale al Señor lo que usted está viviendo. Dígale al Señor lo que usted está pasando. Si tiene algún enemigo del alma, que lo tenemos, que es Satanás, que es el mundo, que es la carne, dígale al Señor que lo ayude. Y haga la oración que David hizo para que usted pueda ser un creyente de victoria. Oremos. Padre buen Dios, aquí nos encontramos, Señor, delante de ti, tu presencia. Tú sabes, Señor, qué somos y cómo estamos y qué necesitamos. Pedimos, Padre, que tú ayudes a cada uno de los que aquí nos encontramos. Tú nos conoces a todos tal como somos. Sabes nuestras debilidades, nuestras fortalezas. Nos conoces tal como somos. Oramos, Señor, por cada uno de los que aquí nos encontramos. Niños, muchachos, jóvenes, adultos, ancianos, todos, Señor, te necesitamos a ti. Fortalece la vida, Señor, cristiana, la vida espiritual de cada uno. Danos poder sobre las fuerzas del mal. Que vivamos cada día en victoria espiritual, en todas las áreas de nuestra vida. Llénanos de tu espíritu. Que nos dejemos nosotros controlar para vivir una vida espiritual, una vida cristiana que te agrade, Señor, a ti. Cada uno de los que aquí nos encontramos en esta mañana te necesitamos, Señor.
hay áreas débiles de nuestra vida que solo con oración podemos suplirlas y salir adelante. En esta mañana tenemos, Señor, a muchos hermanos que comienzan la vida cristiana e intercedemos por ellos. Pero al mismo tiempo, quizá entre nosotros se encuentra alguien que todavía no ha iniciado la carrera cristiana y que quiere recibir de ti la ayuda, el poder, la gracia, la salvación del alma. Quiere vivir en este mundo victoriosamente, caminando hacia el cielo. Tú dices que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por ti. ¿Habrá entre nosotros alguna persona que todavía no está caminando con Dios, que no le ha entregado su vida al Señor, que necesita de Cristo, que necesita la salvación, que necesita el perdón, que necesita la vida eterna? Queremos orar por usted. Queremos que usted, ahí donde está, usted pueda ponerse de pie, pueda levantarse y decir: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero entregar mi vida al Señor. Algún hermano que quiera volver a la amistad con Dios, reconciliarse con Dios, para vivir una vida de victoria espiritual. ¿Habrá alguien? ¿Un hermano, una hermana que quiera reconciliarse con Dios en esta mañana? ¿Habrá alguien? Si no lo hay, pues decimos: gracias, Señor. Gracias por esta palabra, el Salmo número 5. Que lo sigamos estudiando, lo sigamos viendo para nuestra vida cristiana. Bendícenos y ayúdanos. Oramos y lo pedimos en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos y que vivamos para nuestro Dios.